La reunión va a empezar con palabras del rector de la Universidad Católica de Córdoba, Alfonso Gómez, y después vamos a continuar con una mesa de comentarios con Aníbal Josami, Jorge Etkin. Aníbal Josami, como se sabe, rector de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, Jorge Etkin, director de la carrera de Administración de la UBA, Mónica Cingolani, que es la decana de Ciencia Política de la Universidad Católica Argentina, la hermana Teresa Varela, que es presidenta de la Fundación Misión Esperanza y vicepresidenta del Foro Ecuménico Social, que estaba con un problema tratando de solucionarlo para conectarse, y después vamos a ir a la segunda parte, que es más desde el enfoque de la responsabilidad de empresarios y de las empresas ante la pandemia, con Martín Maslow, que es el titular de BNR Capital y presidente de la comunidad de Betel, que es una comunidad judía, y Jessica Loris, responsable de toda el área de responsabilidad social de Prudencia. O sea que con todos ellos vamos a tener a estos aportes para ver cómo sigue la pospandemia. Y aquí lo tenemos a Daniel Arroyo. Daniel, bienvenido. No sé si nos estás escuchando. ¿Nos escuchás bien? Sí, buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos, a todas. Disculpas, venimos de una actividad permanente, pero ya estoy. Mil disculpas por la demora y buenas tardes a todos y a todas. Bueno, gracias, Daniel, y siempre gracias por la participación que has tenido en este foro ya desde hace tantos años, ¿no? Que nos has ayudado en la campaña de inserción laboral del foro, y además es jurado de nuestro premio Calvez a la responsabilidad ciudadana. Así que, bienvenido. Entonces, bueno, ya directamente podemos empezar con las palabras del rector de la Universidad Católica de Córdoba, de Alfonso Gómez. Bueno, muchas gracias, ministro Daniel Arroyo. Un gusto saludarlo. Ya saludé yo a los panelistas y participantes y muy buenas tardes a quienes nos escuchan. Agradezco la invitación a los organizadores y creo oportuno compartir algunos elogios al desafío de potenciar el trabajo desde el pensamiento social cristiano. Una pregunta motivadora y un par de sugerencias desde la universidad que espero no molesten. El trabajo no solo es necesario para la sobrevivencia, sino que conlleva un elevado número de bienes espirituales o de realización integral de la persona. Para la visión judeo-cristiana, con el trabajo continuamos la acción creadora de Dios, perfeccionamos el mundo con la armonía que Dios la ha querido y a la vez nos perfeccionamos a nosotros mismos en la acción. De ahí que tan importante como el fruto objetivo del trabajo sea para esta visión su bien subjetivo, aquello que aporta para el crecimiento interior y social de la misma persona que lo realiza. Por eso, el trabajo es fuente de concordia y paz social. Cuando se encuentra debidamente reconocido, es sano en cuanto a que a su acción no daña a la persona y su fruto aporta al bien común socioambiental. El trabajo duradero es un enorme generador de cultura colaborativa, porque es ocasión para corregir o mejorar tanto los procesos, superando intereses individuales, como las visiones de las personas y el mundo. Hasta aquí la visión del pensamiento social cristiano. La Argentina, dada las sucesivas crisis de las últimas décadas, cuenta con muchas familias en las que, según algunos expertos, hay 2 y hasta 3 generaciones de niños que no han visto a sus padres o sus madres ir a trabajar cada mañana por carecer de un empleo o un emprendimiento estable. Si la falta de trabajo por un tiempo produce un daño espiritual y psicológico en la persona, ya sea por ejemplo, en la autoestima, en las habilidades sociales o en la capacidad de aprendizaje de nuevas destrezas, permítanme hacer una pregunta, pero la voy a hacer en positivo, no en negativo como puede sugerir el párrafo.
¿cómo será el enorme bien que se puede hacer a esta franja de la población que señalé, dándole un trabajo estable? Voy a las conclusiones. Celebro entonces los 5 ejes en los que se busca potenciar el trabajo en la Argentina. En nuestro tiempo de aceleración digital, duras tensiones y oportunidades. Sé que será difícil cualquier implementación. Invito a que miremos a las nuevas tecnologías exponenciales e incrementales para que no atendamos a los problemas de hoy, quizá también con soluciones de ayer. Pienso en las tecnologías propias de la economía del conocimiento que facilitan la transparencia, la eficiencia y la colaboración, ayudando a combatir, desgraciadamente, el delito organizado en torno a lo social, la manipulación y hasta diversas esclavitudes de personas que aún son presentes en nuestro tiempo. Así como se hicieron convocatorias para desarrollar soluciones ante el coronavirus, aliento a que podamos pensar juntos también desde el Ministerio de Desarrollo, desde donde convenga, que también se cuente con la capacidad intelectual y práctica de docentes e investigadores de universidades públicas y privadas para pensar y ejecutar las soluciones faltantes, adecuadas a nuestro tiempo de revolución 4.0, con el fin de sumar a quienes con ingenio y reconocimiento de una clara deuda social deseamos incorporar al mundo del trabajo. Muchas gracias por su atención. Gracias, Alfonso Gómez. Y vamos entonces a la presentación de Daniel Arroyo. Daniel. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Un inmenso gusto formar parte de este encuentro sobre desafíos sociales y económicos en la pospandemia. Agradezco a Fernando la invitación. He participado de varios de los encuentros que han llevado adelante. Le agradezco la presentación y la apertura a Adolfo Gómez, secretario de la Universidad Católica de Córdoba, a Aníbal Josami, a Jorge Etkin, que estoy viendo aquí, a Mónica Cingolani, a quien conozco hace muchos años de haber participado en actividades de la propia Universidad Católica de Córdoba. Voy a tratar de dividir la presentación en 3 partes. La primera es la situación social en la pandemia, breve. La segunda son las políticas post-pandemia, que son el eje central del encuentro, y ahí está el plan Potenciar Trabajo. Y la tercera son los debates conceptuales que se abren para adelante en Argentina en torno al desafío del trabajo y de la inclusión. Arranco con lo primero, básicamente. Previo a la pandemia, la Argentina tenía 40% de pobreza general, 50% de pobreza en los niños, 40% de trabajo informal. Esos son los 3 datos, no quiero abundar con datos, pero son los 3 datos más críticos previo a la pandemia. Previo a la pandemia, había 8 millones de personas que recibían asistencia alimentaria en Argentina. Nosotros sobre esa base empezamos con una política que es Argentina contra el hambre. Estoy hablando todo previo a la pandemia. Y un componente que es la tarjeta alimentaria, una tarjeta del Banco Público que llega a 1,5 millones de familias, básicamente madres con chicos menores de 6 años, mujeres a partir del 3er mes de embarazo y personas con discapacidad, con el objetivo que teníamos de poner un piso a la caída social, atender el problema del hambre en la Argentina, partimos de la base que no puede haber hambre en Argentina, y después comenzar la reconstrucción. Esa era la hoja de ruta prepandemia. Una situación social crítica, la idea de primero parar la caída, atender la cuestión alimentaria, y sobre esa base luego poner en marcha un conjunto de políticas que tuvieran que ver con el trabajo, con el tema del crédito, con el acceso a el vínculo, sobre todo con el trabajo y la vinculación entre planes sociales y trabajo. Iniciamos ese proceso, comenzamos con la tarjeta alimentaria el 18 de diciembre, una semana después de haber asumido, en Concordia, la ciudad que tiene los índices más altos de pobreza argentina, en Entre Ríos. Cubrimos todo el proceso hasta llegar a la ciudad de Buenos Aires, y cuando estábamos terminando ese proceso, emerge la pandemia y cambia la hoja de ruta que teníamos. Efectivamente fue providencial haber hecho la tarjeta alimentaria previamente. No, claramente no lo hicimos pensando en una pandemia, sino pensando en ponerle un piso a la caída social. Cambia la situación y en ese contexto aparece
otras realidades diferentes. Pasamos ya en el medio de la pandemia de 8 millones a 11 millones de personas que reciben asistencia alimentaria. Digo, para decirlo claro, hoy el Ministerio es 90% asistencia alimentaria, 10% trabajo. El objetivo nuestro es que a fin de año sea 50 y 50, que cuando se mire la ejecución en noviembre y diciembre sea 50 y 50, y que el año que viene el eje central sea el trabajo. Pero hoy, claramente, el eje central es la asistencia alimentaria. En el marco de la pandemia, pasamos de 8 millones, como decía antes, a 11 millones de personas que reciben asistencia alimentaria, con 4 realidades distintas. Las personas que ya estaban en los comedores o en los merenderos, de situación de pobreza estructural, que como decía el rector, personas que están en situación de pobreza, sus padres fueron pobres, sus abuelos fueron pobres, ahí hay una realidad. Segundo, gente que hace changas y muy eventualmente está en un comedor, el que vive de changas, hace changas y algún viernes iba a un comedor. Tercero, gente que tiene trabajo informal integrado, el taxista, el remisero, el que hace Durlock, el mozo, que nunca había estado en un comedor, que no sabía de la existencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se comió los primeros 15 días sus ahorros y después terminó en un comedor, en un merendero. Y finalmente, una cuarta realidad, que es gente con trabajo formal, con recibo de sueldo, que aún así no le alcanza y terminó reclamando asistencia alimentaria. Y la política pandemia, en esencia, ha sido la asistencia alimentaria. No quiero abundar de datos, pero para dar idea del volumen de lo que estamos hablando. Toda la política alimentaria del año pasado, el 2019, fueron 28.000 millones de pesos. Este año, en los primeros 7 meses, al 31 de julio, fueron 70.000 millones de pesos. Eso es la política alimentaria. Nosotros ejecutamos, yo ejecuté al 31 de julio el 140% del presupuesto anual. Tenemos un presupuesto para todo el año, el 140% de ese presupuesto lo ejecutamos los primeros 7 meses. Eso marca 2 cosas, la prioridad del gobierno, de empezar por los últimos, y el nivel de deterioro social importante que tiene la Argentina claramente. Respecto a la política pandemia, no es solo el Estado, sino que es una gran red social. Ha habido un gran despliegue y red social para atender la cuestión alimentaria, de iglesias, de organizaciones sociales, de escuelas y un rol muy activo e importante en volumen y en escala del sector privado. Todo junto es lo que ha logrado atender y contener la situación social. Un Estado que ha volcado muchos recursos, que generó distintos tipos de programas, una gran red social, pero gran red social de verdad. Yo no veo grieta en los barrios. Uno va a un barrio, hay. Está el cura, está el pastor, están distintos dirigentes sociales, está gente haciendo cosas, está el que fue, le puso el cuerpo y todos trabajando para encontrar la vuelta a una situación muy crítica. Ha habido un despliegue, una gran red social que lo tiene hace mucho en Argentina, pero ha estado muy a la altura. Y también algo realmente significativo es que el sector privado ha aportado, ha dado donaciones, ha aportado de verdad en escala, con un programa muy sistemático que es Seamos Uno, que es el tema de las cajas de alimentos, pero con mucho también del sector privado organizado en cada lugar, es decir, el empresario del pueblo que dio una mano al comedor, al merendero, a su lugar. Entre lo organizado, Seamos Uno, y lo más disperso, llegamos a 11 millones de personas con mucha presencia del Estado. Ahí, y termino con la política post-pandemia, tenemos buenas y malas. Uno es la cobertura. Efectivamente se mejoró la cobertura. Llegamos a 11 millones de personas. En 15 días pasamos de 8 millones a 11 millones. Hubo un despliegue de todo, el Estado y todos los actores para llegar. El problema es la calidad nutricional. Se está comiendo mucho fideos, harina y arroz, poco leche, carnes, frutas y verduras. La tarjeta alimentaria, antes de la pandemia, 67% de las compras eran leche, carne, frutas, verduras. Hoy es menos del 50%. Ha habido un deterioro de la calidad nutricional. Lo hemos logrado cubrir, pero ha habido un deterioro importante de la calidad nutricional en Argentina, que tiene que ver con el costo de los alimentos, que tiene que ver con varias cuestiones a la vez. Nosotros generamos un despliegue, y con esto termino la política de pandemia, de 5 dimensiones. Una es la compra de alimentos de manera directa. 2 es la transferencia de fondos a provincias y municipios para que compren alimentos y artículos de higiene. 3 la tarjeta alimentaria. De los 70.000 millones, 52.000 la tarjeta alimentaria. Se carga el tercer viernes de cada mes y son 7.500 millones de pesos cada vez que se carga, y hemos hecho cargas adicionales durante el periodo de mayor cierre de actividad.
4 a través de comedores, la descentralización en comedores y merenderos. Tenemos 3.000 comedores que le transferimos los fondos y el propio comedor compra. Para nosotros ese es el mejor modelo, sacando la tarjeta, porque fomenta la economía local. El comedor compra en la esquina, a la vuelta, en la verdulería que le queda cerca, y además podemos orientar a la buena nutrición. Y quinto, en los comedores escolares, no ha habido clases, se suspendieron las clases, pero se entregaron bolsones, módulos de alimentos cada 15 días en las escuelas, en términos generales, y duplicamos los montos. De todas esas maneras, cubrimos 11 millones de personas con buena cobertura, con problemas serios de calidad nutricional. La política post-pandemia, nosotros la vemos en 3 ejes. Ya salgo del tema alimentario, pero quería dar idea de la dimensión y voy a la política post-pandemia. La vemos en 3 ejes, que es potenciar trabajo, un ingreso de base y la urbanización de los 4.000 barrios donde viven 4 millones de argentinos hacinados, sin agua, sin servicios básicos. Es decir, nosotros vemos la política post-pandemia como trabajo, ingreso de base para una parte importante de la gente que se queda sin ingreso y acceso a los servicios básicos de una parte de los argentinos que viven más parecido al siglo XIX que al siglo XXI, sin agua, sin servicios básicos, hacinados, donde es evidente que ha circulado mucho más rápido el virus, pero más allá de esa circulación, donde es evidente que ha habido dificultades serias y que es una parte de los argentinos que necesitamos urbanizar para empezar a encarar una política de inclusión verdadera a una parte de los argentinos que están en la peor situación. Potenciar trabajo, que es el primer plan y que es el eje central, es en donde me voy a concentrar yo. Voy a mencionar un poquito a los otros dos, pero parte de la base, nosotros partimos de la base que hay 5 sectores productivos que son los manos de obra intensivos, donde verdaderamente vamos a generar un vínculo entre trabajo, entre planes sociales, entre capacitación, entre acompañamiento y planes sociales. Uno es la construcción, vereda, vivienda, infraestructura básica. Segundo es la producción de alimentos. Nosotros vemos mucho despliegue y desarrollo de producción de alimentos. Siempre estoy hablando del 40% del sector informal, del 40% más pobre. Tercero es el textil, la actividad textil. Cuarta es la economía del cuidado, que son las personas, sobre todo mujeres, que cuidan personas mayores, niños, cuidados comunitarios. Acá entra desde los cuidados personales hasta los jardines comunitarios, los comedores, todo el cuidado comunitario. Y quinto, el reciclado. En esos 5 sectores nosotros vemos lo más mano de obra intensivo. Sobre esa base, entonces, pusimos en marcha el plan Potenciar Trabajo, que tiene varias acciones. Uno es vincula planes sociales con trabajo. Las personas que cobran plan social, que son 570.000 en Argentina, y que cobran la mitad del salario mínimo. Había distintos programas, yo fusioné todos en uno, Potenciar Trabajo, cobran la mitad del salario mínimo, tienen que trabajar. Trabajar es trabajar o capacitarse en oficios o terminar la escuela secundaria. A esas 3 cuestiones nosotros llamamos trabajar. Si la persona trabaja 4 horas, ya está cobrando la mitad del salario mínimo. Si trabaja más tiempo, quien lo contrata, sector público o sector privado, tiene que completarle el ingreso. Si una cooperativa o una persona suelta trabaja en la construcción, en cloacas, en veredas o en vivienda en un municipio, quien lo contrata tiene que al menos completarle por lo menos hasta llegar hasta el salario mínimo. Lo mismo si una prepaga, una obra social, contrata personas para cuidar personas, para la economía del cuidado, sigue cobrando el plan, sigue con la mitad del salario mínimo y tiene que completarle el ingreso al menos hasta el salario mínimo. Lo primero es vincular planes sociales con trabajo, el primer objetivo en esos 5 sectores productivos. Nosotros las personas que están bajo planes sociales las dividimos en 3 realidades. Hay una parte que rápidamente entra en el trabajo, que no tiene un problema de capacitación, tiene un problema de mercado. La economía se activa y rápidamente entra. No necesitan capacitación, lo que necesitan es que se active la economía. Hay una segunda parte que tienen problemas importantes de capacitación, que aunque la economía vuele no van a entrar. Necesitan oficios, capacitación, una red de tutores. Y hay una tercera parte más lejos, personas que no han completado la escuela secundaria, con problemas de salud, de adicción, de distintos tipos, más lejos del mercado laboral. Bueno, tenemos que ir encarando ese camino de vínculo entre planes sociales y trabajo. Ahí hay un punto. El segundo punto es Potenciar Trabajo, es un sistema de crédito no bancario. Nosotros partimos de la base de que al menos el 40% de la gente no tiene cómo ir a un banco en Argentina, porque no tiene papeles para mostrarle.
armamos un sistema de crédito no bancario a tasas muy bajas del 3% anual para máquinas, herramientas, insumos y bienes de capital. Para que el carpintero tenga una sierra circular, para quien cose ropa en su casa tenga una máquina de coser, desde lo chiquitito hasta lo grande, hasta las empresas recuperadas. Un gran sistema de crédito no bancario. Tercero, creamos unidades de gestión en cada provincia y en cada municipio. Lo hemos hecho hace poco tiempo con el gobierno de la provincia de Córdoba. En cada provincia y en cada municipio transferimos fondos, creamos una unidad de gestión para que definan qué proyectos y qué sectores productivos y compren máquinas, herramientas, insumos y bienes de capital para poner en marcha actividades productivas. Para personas que están bajo planes sociales y para personas que no están bajo planes sociales. Plan Potenciar Trabajo no es solo para las 570.000 personas que forman parte de planes sociales. Cuarto, creamos el RENATEP, el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, que le permite formalizarse a la persona, registrarse, tener factura, ser monotributista social. Si tiene factura, es monotributista social, no tiene que pagar tributos durante 24 meses, no tiene que pagar ningún tipo de impuesto durante 24 meses para darle aire para poder avanzar, tiene factura para producir y vender. Es una forma de formalizarse, de ampliar lo formal y no formal, con aire y con espacio para poder encarar. Y quinto, todas las personas que forman parte de este proceso acceden a una cuenta bancaria del Banco Nación con el objetivo de completar los ingresos. Si una persona cobra la mitad del salario, voy un segundo para atrás. Las personas que tienen planes sociales hace ya mucho tiempo que cobran con una tarjeta del Banco Nación, pero en una cuenta virtual. La cuenta estaba a nombre del ministerio y las personas tenían solo una tarjeta de extracción. Nosotros la transformamos en cajas de ahorro comunes sin costo para las personas. De modo tal que el plan opera como un ingreso de base y efectivamente, si contrapresta, si trabaja, si hace changa, si alguien le paga con cheque o le transfiere a la cuenta, le transfiere esa propia cuenta. Entonces vamos siguiendo el esquema de ingresos de la familia para apuntar en algún momento a la salida, a un esquema en donde la persona tiene un ingreso de base, la mitad del ingreso, y va aumentando sus ingresos, contraprestando, trabajando, encarando changa, haciendo otro tipo de actividades, en la propia cuenta para ir acompañando un proceso de salida. Eso es el plan Potenciar Trabajo. Nosotros son 20.000 millones de pesos acá en los próximos meses y apuntamos a generar 300.000 puestos de trabajo. 300.000 puestos de trabajo de personas o que no estaban trabajando o que estaban con mucha dificultad, con poco ingreso, haciendo changa, encarando un camino para poder llevarlo adelante. Ahí hay una salida que es el trabajo. No está cerrado esos 5 sectores productivos. Por ejemplo, la provincia de San Luis está planteando el tema forestal como un punto clave, pero sí el eje central es que es lo mano de obra intensivo. Nosotros vemos en esos 5 sectores lo más mano de obra intensivo de reconstrucción por el lado del trabajo. Es decir, para pasar del eje central de la asistencia alimentaria al trabajo. Además, hay 2 ejes complementarios en la salida. Uno es un ingreso de base. Hoy se está pagando el IFE 3, el tercer pago del IFE, que son 10.000 pesos, y que abarca IFE es ingreso familiar de emergencia, que abarca a 9 millones de familias. Un punto para ver el deterioro argentino. Hay dificultades en la base de datos, pero en esencia la Argentina tiene 16 millones de familias, 9 millones están recibiendo el IFE. Eso marca el nivel de informalidad. El IFE, el ingreso familiar de emergencia, es para las personas que son monotributistas de categorías más bajas, A y B, para el monotributo social y para las personas que tienen situación de informalidad. Estamos hablando de 9 millones de familias. Nosotros partimos de la base de que una parte de la familia, de la gente, se queda sin ingreso o le baja mucho el ingreso. Que entre 3 y 4 millones de personas tienen serio problema de ingreso en Argentina, porque se quedaron sin trabajo, o porque es un jardinero que tenía 10 casas y recupera 5, o porque efectivamente una persona que es empleada doméstica perdió un número de horas y le cuesta mucho sostener y acompañar e incluir, recuperar ese número de horas. Ahí partimos de la idea de un ingreso de base. En el mundo se debate hoy el ingreso universal. Lo está poniendo en marcha Alemania, lo está poniendo en marcha España, lo recomienda la CEPAL, lo recomienda Naciones Unidas. Argentina no está en condiciones fiscales, no está en condiciones económicas de armar
un ingreso universal de base. Yo creo que es una salida para arrancar, no es posible, no hay condiciones fiscales para hacerlo, pero sí sostener un ingreso de base que acompañe. ¿Que acompañe a qué? A trabajar, a capacitarse en oficios o a completar la escuela secundaria. Nosotros llamamos trabajar permanentemente a las tres cosas, porque todo va camino al trabajo, al que está trabajando, al que se está capacitando en oficio para poder trabajar y al que está completando la escuela secundaria, que es un punto clave para luego ir en el proceso de ir hacia el mundo del trabajo. Si potenciar trabajo es un eje, el segundo eje es un ingreso de base. El tercer eje es la urbanización de 4.000 barrios donde viven 4 millones de argentinos. Hoy se debate mucho el tema de toma de tierras, pero lo venimos planteando antes nosotros de que hoy esté en la discusión el tema de toma de tierras. En esencia, hace 3 años se votó una ley, hace 2 años exactamente, se votó una ley. Yo era diputado de la oposición, la voté a favor, todos los diputados de todos los partidos, todos los senadores de todos los partidos, todos votamos a favor, que creó el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares. Se hizo un registro del cual surgen 4.400 barrios, 4.400 barrios donde viven 4 millones de argentinos, hacinados, sin agua, sin servicios básicos. La urbanización de los 4.000 barrios es una tarea a 10 años. Y esto tiene que ser una política de Estado. Todos votamos, todos estuvimos de acuerdo. La ley establece el registro y un fondo para hacerlo, de modo tal que no dudo que estamos frente a una política de Estado. Urbanizar 4.000 barrios excede a un ministro, excede a un gobierno, gobernará el partido A, B o C, y hay que continuarlo claramente. Son los argentinos que viven en el siglo XIX. Hay que urbanizar de a 400 barrios por año para llegar a cubrir en 10 años ese proceso. Urbanizar es abrir calles, es tener piso de material, es tener espacios públicos, es el derecho al hábitat, pero además un gran plan de empleo, un gran plan de trabajo. No es solo el derecho al hábitat, es un gran plan de trabajo. Nosotros creemos que es tiempo en este momento de combinar derechos y movimiento económico. El ingreso de base es el derecho al ingreso, pero es consumo, es movimiento económico, es recuperación económica. El plan potenciar trabajo, ni hablar. La urbanización de los 4.000 barrios es el derecho al hábitat y es un montón de gente trabajando. Es combinar ambos factores a la vez, derechos, el acceso a los derechos, más la posibilidad de generar un gran plan de empleo, un gran plan de trabajo. Voy a pasar a la tercera parte de la exposición, pero quisiera cerrar esta segunda. Si el eje central en la pandemia fue la asistencia alimentaria, el eje de la pospandemia es trabajo, ingreso de base, acceso a los servicios básicos. No es que desaparece la asistencia alimentaria. Nosotros pasamos de 8 a 11 millones de personas con asistencia alimentaria y no vamos a volver a 8 millones. La situación es crítica. Hay mucha gente que ha perdido ingresos, hay situaciones muy críticas, está claro que no vamos a volver a 8 millones. Lo que estamos haciendo es, cuando yo digo hacer 50 y 50, es no bajar los fondos de la asistencia alimentaria, sino ir incrementando los fondos de lo que tiene que ver con el trabajo, en el plano del trabajo, del ingreso de base y de la urbanización, para equiparar ambas situaciones. Ahí vemos el punto central y el desafío para los próximos tiempos, y no dudo de verdad que los 3 ejes van a ser una política de Estado. Vendrá otro gobierno y dirá, en vez de estos 5 sectores vamos a agregar otro sector, en vez de este ingreso de base lo vamos a hacer de esta manera, la urbanización no empezamos por el barrio de tal lado, de tal otro lado, pero hay que hacerlo. Hay que sacarlo del debate electoral, hay que construir esto como una política de Estado, y no dudo que va a ser así, porque hay muchas personas con muchas, de distintos espacios, cámaras empresariales, sectores sindicales, de distintos espacios políticos, que coinciden, que los lineamientos son estos, más allá de la metodología va un poquito por un lado, un poquito por el otro. Voy a la tercera parte, que es los desafíos, los debates, y acá quisiera incluir el rol que nosotros vemos en el ámbito académico, tomar lo que decía el rector respecto del trabajo como bienes espirituales, como concordia y paz social y como cultura cooperativa. Yo parto de la base que las 2 cosas que organizan la vida de la familia son el trabajo y la escuela. Las 2 cuestiones que organizan la vida cotidiana es eso. Si cuando un chico o una chica se levanta a la mañana, se peina, se pone el guardapolvo, se lava los dientes, va a la escuela, organiza la familia. Los horarios, el esquema, el funcionamiento de la familia está alrededor del horario de la escuela. Cuando una persona se levanta, se viste,
se peina y sale a trabajar, los horarios, los esquemas, a qué hora va a comer en la noche, la manera está organizado en función del trabajo. La pandemia nos desacomodó los dos ejes. La escuela, que es el gran organizador de la vida familiar, y el trabajo, que es el gran ordenador social. En algunas actividades ha habido más apertura, claramente, pero aún donde ha habido más apertura y las provincias que están más avanzadas en la apertura, no se ha recuperado el conjunto del trabajo. Y el trabajo hoy es un problema para los que no tienen trabajo, para los que hacen changas y tienen trabajo informal, para los que aún con trabajo formal tienen dificultades, para el comerciante, para la pyme, que la tienen muy difícil y muy complicada, para el mundo de los oficios, para los profesionales, se ha desacomodado. Y entonces acá vienen varias cuestiones, y yo marco solamente, a modo de cierre, para intercambiar solamente, 5 desafíos que nosotros vemos para adelante, más allá de las políticas post-pandemia. El primer desafío claro que vemos es que en todo este proceso hay un grupo que está más complicado de todos los demás, que son los jóvenes, en particular los jóvenes de 18 a 29 años. Nosotros siempre trabajamos con la idea de jóvenes de 18 a 24 años, pero creemos que la pandemia, la crisis, estiró la adolescencia y estiró la juventud. Entonces, los jóvenes de 19 a 29 años son los que la tienen más complicada. Hay más pobreza en los jóvenes, hay más desigualdad en los jóvenes, hay más trabajo informal. Los jóvenes que no estudian ni trabajan la tienen difícil. Los jóvenes que trabajan la tienen difícil. Los jóvenes que trabajan y estudian también. Y aún los jóvenes que solo estudian, que sus padres los financian, que están en mejor situación económica, la tienen muy complicada a la hora de conseguir trabajo. Ahí vamos a encarar una línea en los próximos tiempos de un programa específico de potenciar joven, pero quiero plantear uno de los ejes centrales es la situación de los jóvenes. Yo hoy hablaría de jóvenes de 18 a 29 años. Un segundo problema que nos ha dado la pandemia, que se asocia con esto, es que agudizó la desigualdad educativa. Hay chicos y chicas que han seguido el año pedagógico, que han tenido más contenido que en un año habitual, que se han conectado permanentemente y cuyos padres y madres están como saturados de la cantidad de contenidos que tienen. Pero una parte importante que no se ha conectado. Si la desigualdad es grande en términos generales, la desigualdad educativa se ha ampliado. Nosotros vemos permanentemente, yo recorro permanentemente los barrios, convivo con el dolor, veo familias donde hay un solo celular, el papá o la mamá salen a trabajar, se llevan el celular, no hay forma de conexión, no hay acceso a datos, buscamos en los comedores avanzar con el esquema de conectividad, con aulas virtuales, con mucha dificultad. El segundo desafío es que hay que lograr que todos los chicos vuelvan a la escuela. Y ahí es cuando suceda, cuando se dé, tenemos que lograr, y yo creo que eso es una tarea central del conjunto. No va a haber reducción de la desigualdad en la Argentina si no logramos que todos absolutamente vuelvan al mejor lugar que tiene la Argentina, el único lugar que tiene legitimidad, el único lugar que es aceptado por todos, el único lugar al que le creen las familias es la escuela. Tenemos que lograr eso. Tercer desafío, voy rápido y termino, es la primera infancia. Esto es una política que viene hace tiempo, es política de Estado, lo llevó adelante el gobierno anterior, planteó el tema de los jardines, claramente, generó un mecanismo de fondos a través del BID que hoy continuamos nosotros, pero en esencia lo que necesitamos es, en términos de primera infancia, que haya cobertura universal de jardines maternales, que todos los padres y madres que quieran o necesiten que sus hijos estén en jardines maternales, eso sea posible, y que todos los chicos y chicas vayan a una sala de 3, 4 y 5 años. La desigualdad arranca ahí. La desigualdad arranca en la diferencia de ir al jardín o no, que no es solo un tema de contenidos, un tema de sociabilidad, de apertura de cabeza, de vínculo. Un chico que arranca de la nada en la escuela, en primer grado, y un chico que hizo todo el ciclo, la diferencia ya es muy fuerte, ya está en un nivel de desigualdad alto. Tercer desafío es el tema de primera infancia. Completo con 2 desafíos más que me parecen a mí importantes para adelante. Uno es el rol, me parece a mí, del ámbito académico, las universidades, de construir las ideas y los paradigmas que no tenemos. Con lo que estamos haciendo y con lo que sabemos, no vamos a dar vuelta a la situación. Esto requiere de ideas nuevas, innovadoras, de patear el tablero, de lo que Francisco diría, hacer lío en materia de construir otras ideas y otros esquemas y otros pensamientos. No es haciendo lo que estamos haciendo que nosotros vamos a dar vuelta. Es con otros conceptos, con otros paradigmas, con otras ideas. Creo que es tiempo, me parece a mí, o nosotros lo vemos, de obligación de quienes gestionamos, de hacer cambios profundos.
y de obligación, entre comillas, yo vengo del mundo académico, me lo digo a mí también, me lo digo como parte del mundo académico, de construir otros esquemas, otros paradigmas, de animarnos a construir otras ideas. No es con pequeños programas, con pequeñas ideas, con acciones sueltas que se va a dar vuelta. El nivel de deterioro es muy grande. Hay una gran cobertura del Estado y es evidente que está aumentando la pobreza, es evidente que está aumentando la desocupación, es evidente que está aumentando la informalidad laboral. Ahora, a fin de mes, el INDEC va a dar los datos, pero es evidente que está complicándose la situación, aún con un gran despliegue del Estado y de la propia sociedad. El cuarto desafío yo creo que tiene que ver con paradigmas, ideas, novedades, cosas realmente diferentes. Y el último, me parece a mí, que está asociado a este, es que quienes nos toca gobernar en este tiempo, en el lugar que sea, tenemos la obligación de hacer cambios estructurales. No hay manera acá, esto no se arregla con un programita, con una pequeña política, con una prueba piloto, con ver cómo encaramos alguna acción. Esto es cambios estructurales profundos. Para mí, potenciar trabajo, ingreso de base, generar, urbanizar los 4.000 barrios son cambios estructurales. Un gran programa para jóvenes es un cambio estructural profundo, y así, pero en escala, amplio. No es un tiempo de pequeñas acciones, de acomodar, de sostener, de ver cómo se sostiene la situación social. O generamos cambios estructurales profundos o no habremos estado a la altura. Finalmente, la Argentina ya tiene 3 generaciones excluidas. Un joven que no vio a su padre o a su abuelo trabajar. Ese joven, esa joven ya es mamá, papá, sus chicos ya nacieron. Vamos a una 4ª generación de exclusión si no hacemos cambios estructurales profundos, y la pandemia nos ha llevado a eso. De modo tal que también, me parece que así como hay un desafío para el ámbito académico, hay un desafío para quienes gestionamos. Creo que vamos a ser juzgados por cuánto cambio profundo, estructural, nuevas bases hemos logrado sentar. Si la hacemos, sentaremos las bases para hacer un cambio fuerte y empezar a cambiar la tendencia, empezar a cambiar la curva. Si no, habremos sostenido mejor o peor la situación social, pero no habremos estado a la altura de lo que hoy requiere una Argentina con tanta gente angustiada, con tanta gente que la pasa mal, con tanta gente sin trabajo, con tanta gente a la que se le perdió el horizonte, partiendo de la base que el horizonte lo da la escuela y lo da el trabajo. Solo eso, gracias Fernando, y espero no haberme pasado mucho del tiempo, y gracias a todos, bueno, y abrimos el espacio que a vos te parezca. Sí, como no, muchas gracias Daniel. Vamos a ir entonces rápidamente a quienes van a hacer comentarios y preguntas. Primero Mónica Cingolani. Escuchamos, Mónica. Tenés que... Muchas gracias, Fernando. Bueno, le agradecemos al ministro Daniel Arroyo por sus palabras que nos dejan bien preocupados tanto a la academia como a la política, ¿no? Bueno, yo creo que estamos hablando de un desafío permanente del Estado, que es mitigar la desigualdad, digamos, no es un problema nuevo, es un problema permanente, un desafío permanente, y lo que tenemos ahora es a los problemas históricos que tenemos, el recrudecimiento de los mismos por problemas de época. Aumento del desempleo, de la informalidad laboral, la pobreza extrema, la desigualdad, etcétera, todo aumentará en Argentina y en toda la región. Bueno, entonces, primero, la democracia tiene un compromiso con la igualdad, ¿no? Eso es histórico, no es un tema actual, digamos. Segundo, la democracia no puede tratar a todas las personas o a todos los participantes de la misma manera, porque si todos son tratados de una manera igualitaria, el resultado va a ser desigual. Yo me acuerdo de haber escuchado, bueno, tenemos un partido de básquet y tenemos un equipo donde todos sus jugadores miden 2 metros y otro equipo donde todos los jugadores miden 1,50, bueno, el resultado ya está predeterminado, digamos, por más que las reglas de juego sean las mismas. Así que la democracia no puede tratar a todos de la misma manera, y tiene entonces que permanentemente actuar en torno a la desigualdad. Es decir, mantener un papel activo y, digamos, en torno a mitigar la desigualdad y en la protección de los sectores que están en situación de pobreza. Y en ese sentido, bueno, tiene, digamos, la democracia es, no digo la democracia por la democracia misma, sino que cualquier otro sistema político concebible tendría los mismos problemas, que es de ser impotente frente a la desigualdad, ¿no? Cierta impotencia siempre
es realista, digamos, pensar en ese sentido. En 200 años hemos pasado de colonia a república oligárquica, a regímenes militares, luego a democracias con ejecutivos fuertes, giros a la izquierda, giros a la derecha, y finalmente la desigualdad aumenta, y bueno, y cada aumento de la desigualdad, o sea, a medida que aumenta la desigualdad y es más rápido, es más difícil después declinar, porque los aumentos de desigualdad siempre son más fuertes o más vertiginosos que las declinaciones en relación a la desigualdad. Bueno, ahora entonces, pensando en que todas las democracias, todos los gobiernos, etcétera, deben intervenir en términos de mitigar la desigualdad. Creo que hay 4 preguntas básicas que se hacen todos los gobiernos, todos los países, etcétera, y que son siempre las mismas, digamos, ¿no? A la hora de pensar una intervención en términos de desigualdad. Y que después, de acuerdo a las respuestas, tendremos las particularidades nacionales, las particularidades de cada gobierno, etcétera. Que son 4, creo. ¿Quién debe ayudar? Bueno, ahí por lo que mencionaba Daniel Arroyo, en este caso tenemos al Estado, con el Estado nacional, digamos, central, más una red social amplia, esa es la respuesta que entiendo estaría dando, más un sector privado, digamos, en complicidad para potenciar el mercado de trabajo. La otra pregunta, ¿quién debe ser ayudado? La primera, ¿quién debe ayudar? La segunda, ¿quién debe ser ayudado? Bueno, y ahí entonces hay distintas definiciones, desde el momento actual, con 11 millones de personas siendo asistidas, etcétera, y después, de acuerdo a cada uno de los tipos de intervenciones, habrá distintas poblaciones objeto, para la protección social, para la capacitación, para la urbanización, de acuerdo a lo que mencionaba recién Daniel. Tercero, ¿a través de qué medios se interviene? Primero, entonces, ¿quién debe ayudar? ¿Quién debe ser ayudado? A través de qué medios, y entonces ahí Daniel nos hablaba de trabajo, de ingreso y de acceso a servicios básicos, digamos, como 3 puntos o 3 ejes principales en torno a una intervención, y dentro de trabajo a 5 sectores, dirigido, digamos, a 5 sectores productivos. Y después, la cuarta pregunta sería, ¿en función de qué principios se debe, en función de qué principios debe ayudarse? Y yo creo que ahí nos está hablando de 2 tipos de principios, me parece que, 2 tipos de principios a partir de los cuales se organiza esa intervención. Por un lado, entiendo que una estrategia un principio que funda la estrategia es una redistribución que implica agravar ingresos al mercado para financiar el consumo de los sectores pobres por vía de las transferencias, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido tenemos los planes sociales, IFE, etcétera, e imagino que a futuro el desafío principal en este principio, que es el de financiar el consumo de los sectores pobres por vía de transferencias, imagino, y ya lo adelantó, me parece recién Daniel, que es un poco armonizar a futuro para conseguir un ingreso universal que pueda ser sostenible, que pueda ser armónico dentro del sistema, armonizar los distintos sistemas vigentes. Ahora tenemos IFES, planes sociales, etcétera, armonizado en un solo sistema que pueda ser eficiente, y eso exige, me parece también, además de voluntad política, de recursos financieros que lo sostengan y demás, me parece que exige también una alta competencia en términos administrativos, imagino yo, ¿no? Para diagnosticar cuáles son los sectores con necesidades, para dirigir acabadamente las políticas hacia ellos, etc. Ese es uno de los principios, me parece, que está detrás de la intervención financiera del consumo de los sectores pobres por vía de las transferencias. Pero el otro principio, me parece, o mecanismo, es la igualación de los potenciales para obtener ingresos. Me parece que en ese sentido van varias de las medidas que mencionaba recién Daniel, como por ejemplo capacitar,
como por ejemplo suavizar las limitaciones del crédito con el crédito no bancario que mencionaba, generar medios necesarios para poder procurar, digamos, esa inserción en el mercado, como el monotributo social, etcétera. Me parece que eso va en otro sentido, que es un poco de igualar los potenciales o las capacidades para generar ingresos mediante políticas que aumenten la productividad. Parece que son dos mecanismos o dos principios que operan detrás de las medidas que mencionaba Daniel. Y me parece importante remarcar el segundo, porque aun cuando nosotros pudiéramos distribuir los recursos, los recursos productivos, digamos, de una manera igual entre todos los ciudadanos o todos los participantes, es probable que la desigualdad volviera a infiltrarse. ¿Por qué? Porque los individuos tienen capacidades diferentes para convertir los recursos productivos en ingresos. Entonces entiendo que lo que contribuiría a mitigar esta infiltración de la desigualdad sería ese segundo camino, ese segundo principio, ese segundo mecanismo, que es que dije recién, de igualar los potenciales para obtener ingresos. Y creo que en ese sentido vienen estas medidas que tienen que ver con potenciar trabajo, con acceso a los servicios básicos también, me parece que entrarían dentro de este esquema junto con la capacitación, etc. Eso era un poco lo que quería comentar, Daniel, en relación a tu exposición. Y bueno, me parece que siempre, para finalizar, siempre cualquier intervención tiene que estar en consonancia con fortalecer el Estado, con transparencia, con rendición de cuentas, etcétera, porque eso contribuye a potenciar la confianza, digamos, ciudadana en las instituciones del Estado, que también es un aspecto que tenemos que tener bien presente y un horizonte, una aspiración, digamos, que no tiene que ser lejana. Bueno, gracias Daniel, y gracias a todos. Seguimos entonces con Aníbal Josami, tus comentarios, preguntas. Gracias Fernando, gracias ministro por la brillante exposición, que yo diría que tiene un inconveniente, que más que generar debate, genera felicitación. Creo que la exposición que hizo Daniel sobre todo lo que se está haciendo fue realmente muy clara, fue muy completa, demuestra todos los esfuerzos que se están haciendo desde el gobierno para tratar de mejorar la situación tan particular que está viviendo el país. Por eso decía que más que aportes a una discusión, creo que había que empezar por una felicitación. Y voy a referirme un poco a la situación desde otra perspectiva. Yo creo que la pandemia ha demostrado en líneas generales que quizás el mundo, y creo que no exagero al hablar del conjunto desde la perspectiva internacional, no estaba moralmente preparado para esta pandemia. Y digo que no estaba moralmente preparado porque vemos cosas muy sintomáticas de eso. Vemos desde presidentes extranjeros que demuestran, algunos lamentablemente cercanos a nuestro país, que demuestran desprecio por el cuidado de la gente, que demuestran que no les interesa que la gente se enferme o no se enferme, que subordinan la salud a la economía o la salud a la política. Vemos también que incluso en nuestro país actitudes de mucha gente, que por suerte son muy minoritarios, pero eso no implica que no sean muchos, que también ejercen ese desprecio. Vemos que se está profundizando eso que se podría llamar aporofobia, que es el prejuicio contra los más pobres. Y todo esto en el marco de una pandemia que ha agravado todos los problemas que teníamos, como muy bien lo marcó Daniel, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la desigualdad social, y además ha agravado también otros problemas
ya muy presentes en la sociedad, como es la violencia de género, las distintas discriminaciones, a nivel internacional lo que ocurre con el desprecio a los migrantes, todo eso se ha agravado. Por eso digo que una de las cosas que está demostrando la pandemia es que no estábamos moralmente capacitados para asumir una situación como la que nos está tocando asumir. Estoy totalmente de acuerdo con Daniel en que la solución que él también planteó desde el punto de vista de terminar con la desigualdad, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, tiene que hacerse, y estábamos hablando en el diálogo previo a que la charla fuera pública con el rector de la Universidad de Córdoba, sobre la necesidad que las universidades, y como él lo dijo también en su intervención, tuvieran una activa participación en la resolución de los problemas, porque el problema al que estamos enfrentados es muy, muy superior, digamos, a lo que ya ya es dramático, que es la desigualdad social, la falta de alimentación, la cantidad de gente que vive subalimentada, la cantidad de gente que vive sin trabajo. Yo insisto, estamos también, además de todo eso que es muy grave, estamos también en una situación de descomposición social que la solución parte no solo de la política, no solo de la economía, sino también de la academia, porque lo que tenemos que hacer es reconstruir una sociedad donde los principales valores se vinieron perdiendo hace muchos años, pero a raíz de la pandemia se profundizó esa caída o esa desaparición de esos valores. Vivimos en un mundo donde prender televisiones de nuestro país o de cualquier otro lugar hacen que veamos una idea del éxito, una idea de lo que es el triunfo social que no tiene nada que ver con la noción de comunidad, con la noción de solidaridad social. Siempre repito que en los actos de graduación de la universidad nos ocupamos de explicarles a los alumnos que reciben su título que no queremos que ellos tengan éxito en el sentido que la sociedad le adjudica el éxito, es decir, que se hagan muy ricos gracias a la profesión que han aprendido en la universidad, sino que les decimos que para nosotros, cuando deseamos que ellos tengan éxito, lo que estamos deseando es que sean solidarios con la sociedad, que todo lo que aprendieron pueda servir para mejorar la comunidad en la que les toca vivir. Yo creo que ese es el problema actual, además, por supuesto, del problema previo y que hay que solucionar con toda la rapidez que se está tratando de hacer, que es el problema de la desigualdad social y económica. Pero acepto el desafío de Daniel en el sentido de que tenemos que integrarnos, tenemos desde los distintos ámbitos de la sociedad trabajar juntos para un cambio estructural en lo ideológico, en lo político, en lo económico, fundamentalmente en lo social, volver a construir una comunidad organizada, tal cual un término muy caro a algunos que venimos de determinada proveniencia ideológica, porque tenemos que entender que lo que ha pasado en el mundo, aparte de los muertos que tanto sentimos, aparte del deterioro del trabajo, aparte del deterioro de la escuela, hay también un deterioro moral muy grande, hay una desunión total a nivel de la sociedad, y eso es lo que tenemos que tratar de colaborar entre todos y de plantearnos políticas generales para ver si podemos mejorar esa situación. Así que, de vuelta, Daniel, felicitaciones por el trabajo que estás haciendo y a disposición. Gracias, Aníbal. Bueno, vamos a ir al comentario de Jorge Etkin y damos la bienvenida al rector de la Universidad Nacional de Córdoba, que también nos está acompañando, Hugo Jury. Jorge, tus comentarios. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Mi preparación profesional, a través de los años, tanto en la universidad como en el empleo, me ha llevado a analizar en profundidad la realidad de las organizaciones de orden comercial, industrial o servicios públicos,
en un marco que yo estimo que es creciente, que es un marco de complejidad en su contexto. Es decir, que desde mi función profesional y docente, yo advierto problemas de diferencias, de distancia, de complejidad, de incompatibilidad en el funcionamiento de las organizaciones, sean escuelas, sean industrias, sean comercios, sean instituciones educativas. Problemas de coherencia, problemas de compatibilidad, problemas de armonía, que provienen esencialmente de que predomina la dirección desde el poder, que la consideración de la inteligencia y de la capacidad disponible en las organizaciones. Hemos visto con el colega Daniel Arroyo las cuestiones derivadas del hambre, concretamente, y la forma de superarlas en cuanto a que hace falta crear una función de producción y de trabajo que la supere. Pero yo estoy señalando qué pasa en el espacio que no es el afectado directamente hoy en día por la pandemia. Y lo que digo es que la idea de la complejidad en realidad refiere a la idea de la contradicción, de la incompetencia y de la insuficiencia que generan niveles de pobreza muy altos en Argentina, no por la ausencia de recursos naturales, sino por una gestión basada en el poder y en la exclusión antes que en la integración y la complementación en el trabajo. Es decir que al día de hoy en nuestro país es visible una situación de conflicto y de insuficiencia en la realidad vinculada con la falta de trabajo, pero considero que simultáneamente en lo que está funcionando, es decir, en los lugares de empleo, hay una realidad compleja, entendiendo por compleja que los aspectos destructivos predominan sobre los constructivos. Y eso depende, y eso proviene de una voluntad que no es de coordinar y de compatibilizar, sino de una voluntad en la gestión de las organizaciones basadas en la dominación y el ejercicio del poder. En este sentido, la mirada hacia adelante consiste en revisar los fundamentos de las organizaciones complejas y poder avanzar con estrategias superadoras del conflicto, de la oposición, de la incertidumbre, de la ambigüedad, que caracteriza a un porcentaje en las empresas que funcionan equivalente al porcentaje de las empresas que no trabajan. Es decir, hay una realidad del hambre y hay una realidad del mal funcionamiento en las instituciones productivas, entre comillas, que son productivas pensando en 2 o 3 propietarios, pero que no lo son pensando en la población. Yo creo que lo que requiere un análisis crítico más profundo es la cuestión de la concentración del poder en las organizaciones, o sea, las que generan pobreza no son democráticas, el tema de los recursos escasos y el tema de la incertidumbre, de las agresiones e inconsistencias que afectan el normal funcionamiento de las organizaciones. Fernando, es cuanto quería decir. Bueno, muchas gracias. Acaba de ingresar la hermana Teresa Varela, que
por un problema de viaje no había podido estar. No sé, Teresa, si querés decir algo ahora o después. No sé si estás escuchando. Tendrías que ponerte el audio porque está silenciada. Ahí estás. Te estamos escuchando. Bueno, no les estoy viendo, porque yo tengo mucha dificultad con las señales acá. En todo caso, quiero saludarles y no escuché lo que dijo Daniel, porque recién dijo, como lo has dicho, bueno, después doy opinión, escucho un poquito, pero en todo caso les doy la bienvenida. Juntos, realmente juntos podríamos ver cómo podemos, después de esta pandemia, podríamos salir adelante realmente con algo positivo para nuestra gente. Sabemos lo que está pasando, sabemos que nos aprieta muchas situaciones juntos que nos trae la pandemia. Bueno, por eso tenemos que ver todos juntos cómo salir adelante, ¿no? No repito, no escuché lo que dijo Dani, pero bueno, después lo opino. Bueno. Perdí la señal, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Bueno, gracias, Teresa. No sé si Alfonso Gómez quiere decir algo antes de pasar nuevamente a Daniel Arroyo. No, yo prefiero escuchar a Daniel. Bueno. Suficiente, ya hice mi pregunta retórica y creo que ya tiene suficientes preguntas. Quisiera escucharlo a Daniel. Hay Muchas muchas gracias. preguntas más que llegan por mail, así que vamos a ver cómo hacemos con esas preguntas. Escuchamos. Bueno, gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a Mónica, que planteó el tema de mitigar la desigualdad, de quién debe ayudar, quién debe ser ayudado, a través de qué medios, sobre qué principios. Yo diría esto, básicamente. El objetivo que nosotros creemos que hay que lograr es generar condiciones e igualar oportunidades. Esto que Mónica hablaba de igualar los potenciales para obtener ingresos, generar condiciones para que todos puedan obtener ingresos. Yo creo que la tarea del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación es reconstruir la movilidad social ascendente, reconstruir un camino. ¿Qué tiene que hacer alguien para que le vaya bien en Argentina? Estudiar y trabajar. Y reconstruir ese camino dando condiciones de arranque similares. En ese sentido, la Argentina es un país altamente desigual, no solo por los niveles de informalidad laboral, sino por regiones. Digo, hay una desigualdad territorial en Argentina. Hay regiones del país absolutamente en situaciones muy críticas y muy desenganchadas del resto. Hay una desigualdad etaria, está más complicada la situación de los jóvenes. Hay una desigualdad de ingresos muy clara. La diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre sigue creciendo en la Argentina. En ese sentido, me parece a mí que el Estado tiene que generar condiciones para igualar. Ahora, creo yo siempre que la política pública tiene variables independientes y variables dependientes. Variables que sí o sí hay que sostener y otras que se van articulando eso. A mi modo de ver, el tema central en Argentina hoy es el tema de los ingresos. O sea, la desigualdad, el desenganche, la desocupación, una parte de Argentina que ha quedado sin ingresos es un punto clave. Y entonces generar esas condiciones y esas capacidades para lograr instalar potenciales para que todos obtengan ingresos, para mí es el tema central. Y lo diría al revés, es decir, sacando el tema del trabajo y el tema del coronavirus, hay dos problemas graves, a mi modo de ver, en los barrios. El costo de los alimentos y el sobreendeudamiento de las familias. No solo el problema de costo de los alimentos en Argentina, que remite al problema del hambre, que plantea el problema tan serio de la calidad nutricional, sino que el 85% de las familias deben plata. El que es de clase media paga el mínimo con tarjeta y patea para adelante, o no paga el colegio de los hijos, o algún otro tipo de cosas. El más pobre toma crédito en la financiera de esquina o en el financista del barrio al 200% de interés anual. Entonces me parece que el tema económico y generar condiciones de ingreso,
sostener parte de las transferencias para igualar condiciones es el camino para encarar en la Argentina. Hay muchas otras cuestiones. Creo además que la política social solo puede hacerse con consenso. Es decir, hoy solo es posible generar políticas de ingresos que tengan contraprestación laboral. Más allá del debate filosófico, si eso tiene que ser así o no. En la práctica, a mí me parece que solo es posible construir políticas públicas sostenidas, políticas sociales sostenidas con consenso. Y el único consenso posible es construir políticas que tengan que ver con la contraprestación laboral, con la capacitación en oficios, o, como antes decía yo, con completar la escuela secundaria. No, simplemente diría eso, como hay varias cuestiones más, pero me parece que el tema central acá es igualar condiciones, igualar oportunidades y generar ingresos de base para vincularse al mundo laboral. Esto, por supuesto, exige reformas fiscales, exige reformas tributarias, exige reformas profundas, no solo desde la política social, y mi impresión es que es el tiempo de poder hacerlas. Tomo esa reflexión de lo que decía Mónica. Sobre lo que decía Aníbal, el mundo no estaba moralmente preparado para la pandemia y el prejuicio sobre los más pobres y el deterioro moral. Yo ahí tengo como tengo la cabeza partida. Creo que tengo la cabeza partida en este sentido. Está claro que hay mucha tensión, dificultades y conflictos en Argentina. Ahora, mi impresión es que en los barrios no hay grieta, que todo el mundo le ha puesto el cuerpo, que hay una sociedad sana que ha salido a acompañar, a ayudar, a ponerle el cuerpo, verdaderamente. Es decir, la Argentina, el Estado es significativo, pero el Estado no es todo, hay mucho más que el Estado. Y todas las tensiones que se pueden vivir en un barrio quedaron de lado frente a la emergencia, que todo el mundo estaba asustado y preocupado. Hay como mucha tensión, muchas dificultades, mucha facilidad para plantear las cosas en términos de blanco o negro en Argentina, pero paralelamente uno va a un barrio y hay un montón de gente poniendo el cuerpo, trabajando, haciendo, ayudando, buscando, encontrando recursos, colaborando con el comedor, colaborando con el merendero, buscando cómo orientar al tema del trabajo. Nosotros estamos planteando ahora el tema de salir de los comités de emergencia y de los comités de desarrollo local, y hay un montón de gente encarándola. O sea, diría que efectivamente hay como muchas dificultades, hay muchas tensiones, hay grietas o conflictos, pero en la diaria de los barrios lo que yo veo es una sociedad que le ha puesto el cuerpo permanentemente a atender la situación y bueno, y ahí hay que ver qué capacidades tenemos de generar soluciones complejas, duraderas. Una aclaración que combina con lo que decía Jorge, me parece. El Ministerio de Desarrollo Social es lo más flexible que tiene el Estado y es lo que más cuesta sostener políticas. Es decir, para hacer un cambio en el sistema educativo hace falta un gran debate, una comisión, un gran trabajo, mucho tiempo, y en función de eso se definirá qué cambios, de qué manera, los contenidos de algún programa o alguna materia. El Ministerio de Desarrollo Social es al revés, uno puede girar 180 grados y así giramos. Nosotros veníamos para ganar una política y salimos a atender la asistencia alimentaria. Y hay un montón de gente poniéndole el cuerpo, trabajando y haciendo. Es lo más flexible y en ese sentido lo que mejor se adapta a las crisis. Lo que cuesta es sostener políticas en el tiempo. Así como en lo educativo o en la salud es difícil modificar políticas, pero son más sostenibles. En el área social es más fácil modificar políticas, pero es difícil sostenerlas en el tiempo. En ese sentido me parece a mí que la necesidad de construir consensos básicos sobre 3 o 4 cuestiones tienen que sostenerse en el tiempo. Tenemos que lograr que la política social esté fuera del debate electoral, de la competencia electoral, complejizarla, no plantear en términos de planes sí, planes no, buenos o malos, complejizarla de verdad y sostener algún conjunto de políticas. Cuestiones básicas, todos los chicos tienen que estar en la escuela secundaria. No se puede dar crédito usurario en los barrios. No puede haber hambre en la Argentina. Cuestiones básicas que marquen un piso son las que a mí me parece que hay condiciones hoy de poder sostener. Planteaba Jorge el tema de las capacidades disponibles de las organizaciones, de la complejidad, de la insuficiencia, de que aspectos destructivos predominan sobre los constructivos, sobre el mal funcionamiento de varias instituciones y también en el propio Estado, digo, más allá de la concentración del propio Estado. Mi impresión, yo estoy como muy metido en la resolución de dificultades y muy metido en la gestión,
que es tiempo de construir nuevos modelos de gestión y en la práctica ir haciéndolos. O sea, yo diría que con los circuitos administrativos, con el esquema organizativo que tiene el Estado, con las maneras, no tenemos la velocidad adecuada. Y hay que reformarlas mientras... Esto es como modificar un auto a 180 kilómetros por hora, mientras uno le va arreglando el motor y va arreglando el chasis y va mejorando la puerta y va mejorando algo, sin pararlo. Ese es como el desafío que yo creo que hoy tiene el Estado en términos de administración, de gestión, con dificultades importantes, pero me parece que es eso. Y ahí sí, mi impresión es que el Estado tiene mucho más gente preparada que hace otros años. En algún punto, en los años anteriores, de distintas maneras, el Estado equiparó los salarios con el sector privado y muchos buenos profesionales, gente preparada, fue permeando y estando en el Estado. Y eso también nos da una mejor oportunidad. Hay mucho problema organizativo, burocrático, estructural, pero hay mucho mejor gente. Y hay mucha más gente preparada. Y no me refiero a la gente que entró en el gobierno A, B o C. Es gente que se ha preparado, que ha estudiado, hay maestrías, hay doctorado, hay mucha preparación en las áreas sociales, hay muchísima. La persona que hoy está en el responsable del área social de un municipio, grande o chico, estudió, se preparó, se capacitó, cruzó datos, se articuló con las universidades, se formó. Y en este sentido, que de alguna manera estamos en muchas mejores condiciones de generar mejores capacidades, porque hay mucha más gente preparada. Realmente, históricamente siempre se planteaba que el área social era el área de que el actor político, el que fuera, el líder político, ponía a su gente de confianza. Eso ya es muy relativo. La gente que está en las áreas sociales de verdad se ha preparado, estudiado, se ha capacitado. Hay mucho mejor recurso humano, condiciones, capacidades técnicas. En ese sentido, yo diría que con dificultades agregaría como un punto a favor que hay mucho mejor Estado. Yo creo que hay mucho mejor Estado y que hay mucho mejor sociedad. Que hay mucho mejor Estado en el 2001, hay más Estado. 2001, antes de la crisis, 2001, antes del plan Jefes y Jefas de Hogar, había 200.000 personas bajo programas sociales. Hoy la estructura de Estado es mucho mayor. Pero además, las redes sociales, los movimientos sociales, las iglesias se han profesionalizado muchísimo en términos de capacidades, de gestión, de innovación, de obtención de recursos, de poner en marcha proyectos, lo mismo las organizaciones sociales. O sea, en ese sentido yo soy, con mucha dificultad, optimista respecto de que si bien hay distintas situaciones, a mi modo de ver, las capacidades institucionales del Estado y de la sociedad civil son muchísimo mayores porque todos aprendimos del 2001 y de otros momentos. Y solamente saludar a la madre, a la hermana Teresa, que hacía mucho tiempo que no la veía. Hay muchas preguntas que nos están llegando por mail, no se van a poder contestar porque nos llevaría mucho tiempo, pero bueno, te puedo pasar algunas. Preguntan cómo las organizaciones sociales pueden articularse en este plan que has mencionado y la importancia de las nuevas tecnologías para identificar oportunidades para el desarrollo del trabajo y cómo supervisar la implementación de potenciar trabajo, vinculación de municipios y provincias, y muchas más, pero es demasiada gente la que está participando y lo que podemos hacer es pasárselas después al ministro y que las conteste desde su propio medio. Breve. Las organizaciones sociales, lo que apuntamos nosotros, el plan Potenciar Trabajo técnicamente se llama de Desarrollo Local e Inclusión Productiva. Potenciar Trabajo es el nombre técnico es Desarrollo Local e Inclusión Productiva. Y nosotros creemos en el desarrollo local, que esto se reconstruye de abajo hacia arriba. Entonces, en cada ámbito local creamos una unidad de gestión. Buscamos que se siente en conjunto el gobierno local, las cámaras empresariales, el mundo del trabajo, las organizaciones sociales definan prioridades y líneas de trabajo. Y trabajamos muy fuertemente y muy articuladamente con las organizaciones sociales. Yo creo que los movimientos sociales, las organizaciones sociales son parte de la solución de la Argentina.
No hay solución al problema social sin una participación activa de los movimientos sociales, de las organizaciones sociales. En ese sentido buscamos una articulación y una participación permanente, y de hecho hay muchos distintos tipos de organizaciones que distintos miembros son hoy funcionarios, no solo del ministerio nuestro a nivel nacional, sino de muchos ministerios a nivel provincial y a nivel municipal. Sobre las nuevas tecnologías, yo creo que las nuevas tecnologías juegan a favor. Las nuevas tecnologías ayudan a democratizar en la medida que las usemos bien y juegan a favor de la política social. Doy un ejemplo. La tarjeta alimentaria hoy solo corre por POS. Es una tarjeta que el que va a comprar se recarga el tercer viernes de cada mes, una vez por mes, y el que va a comprar tiene que pasar por POS. Generamos una aplicación a través del celular que está próxima a ponerse en marcha, junto con el Banco Nación, para que todos, cualquier comerciante, chico, mediano, el que tiene una huerta pueda vender bajándose una aplicación, y lo mismo el que tiene una tarjeta. Ese componente también tiene que ayudarnos en el mundo del trabajo. Pero yo creo que las tecnologías juegan a favor de la inclusión, de la extensión, de acercar al productor con el consumidor, de generar mucho vínculo, de ampliación de redes y de producción. Y sobre cómo supervisar el plan Potenciar Trabajo, cómo vincular con provincias y municipios, en parte conté. Y nosotros lo que apuntamos es a un mecanismo, primero de mucha vinculación de provincias y municipios. Y después también de supervisión, de transparencia, en términos del acceso a la información. ¿Sí? Hoy también, claramente, las nuevas tecnologías juegan a favor de la información, de que toda la información sea accesible para todos, de que cualquiera se pueda conectar y acceder, y así como apuntamos a que haya mucha transparencia y mucha información, y que cualquier persona acceda a la información de lo que encarga el ministerio, buscamos que en cada ámbito local tengamos exactamente lo mismo. Sí, claramente, yo tengo como dos principios en la cabeza. Es escala, no hay forma de hacer políticas públicas sin una escala y masividad. O sea, nosotros entendemos, solo es política pública lo que tiene escala. Si hay 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, nosotros no podemos hacer un programa para 5 jóvenes. Va a ayudar a 5 jóvenes, pero eso no es una política pública, está fuera de escala. No es masivo, no da cuenta del problema. Y acá tenemos problemas de escala en la Argentina. Y entonces requerimos de políticas públicas en escala. En ese sentido, más allá de todo lo que estoy planteando, el mandato que tenemos, el mandato que nos autogeneramos, que yo me lo genero permanentemente, es que la diferencia del Estado respecto de cualquier otro actor es la escala de recursos, es la escala de llegada, es la amplitud de interacción. Pero esas son las cuestiones, y después, bueno, puedo responder o lo que necesiten, pero en esencia diría, no quiero ser larguero, pero yo la única política que voy a hacer enlatada, igual para todo el país, es la tarjeta alimentaria. Es una tarjeta igual del Banco Público, para las 24 provincias, para los 2.200 municipios, se recarga el tercer viernes de cada mes y las familias compran alimentos, los alimentos que quieren y como quieren. Eso es un enlatado, es lo único enlatado. El resto es todo desarrollo local. Cualquiera de las otras cosas que yo planteé no es lo que nos parece, sino es una mesa de trabajo local y desde el ámbito local para poder ponerlas en marcha. Bueno, muchas gracias a Daniel Arroyo. No sé si hay alguien más que quiera hacer una pregunta. Si no, pasamos a la segunda parte y liberamos al ministro, que sabemos que tiene otro compromiso. De manera que gracias, Hugo, por acompañarnos, Hugo Yuri. No sé si hay algo para decir. Bueno, el rector de la Universidad Nacional de Córdoba. Y entonces podemos pasar directamente a la segunda parte con Jessica Lores y con Martín Maslow. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Enviar las preguntas que falten a Daniel Arroyo para que las contesten directamente. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. Bueno, entonces seguimos ahora con la segunda parte y vamos a pedir a Martín, que en este momento ha desaparecido de pantalla. No, ahí está. Martín. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Primero agradecer a todos, ya se fue el ministro, pero quería agradecerle también. La verdad que para mí es un privilegio poder hablar en una mesa con tantos
académicos y con gente con tanta experiencia. También quiero agradecer a Daniel Goldman, que es uno de los fundadores del Foro Ecuménico, por permitirme hablar aquí. La verdad que soy empresario de una pyme, me dedico a financiar la construcción, tanto en Argentina como en otros países, pero dedico el 40%, el 35-40% de mi tiempo a la actividad voluntaria, ¿sí? A la actividad social, vamos a llamarlo, en mi caso como presidente de una comunidad judía, que es simplemente una plataforma para llevar a cabo lo que uno cree y tiene como valores. Y a veces siempre digo que me siento privilegiado de tener esta plataforma. Mis maestros y nuestra tradición nos enseña, ¿sí?, que hay diferentes niveles de ayudar, un poco pasando al tema de la pospandemia, ¿no? Y de qué forma encarar la forma de ayudar ante la necesidad del prójimo. Hay muchos niveles de ayuda. Existe la forma de ayudar en donde uno es consciente y se muestra ayudando, en donde uno conoce a quien ayuda. Existen formas de ayudar en las cuales uno no conoce a quien ayuda ni se muestra ayudando, pero creo que todas las formas finalmente recaen en una misma bolsa que hoy día en nuestro país requiere de una acción concreta, ¿sí? Ayudar no es un acto de gracia para quien ayuda exclusivamente, ¿sí? No se trata de que quien tiene da a quien no tiene. Y en este sentido, tanto Josami como el ministro hablaban en dos aspectos diferentes. Por un lado, de la falta de moral o de la falta de valores o de la caída en los valores, y el ministro decía que él veía en la gente y en la ayuda, digamos, que se complementó el Estado, sobre todo en la sociedad, una fuerte presencia de la gente en la ayuda. Y en este sentido, creo que lo que nos compete al ser humano como seres humanos es la ayuda como justicia social, el deber moral que tenemos como seres humanos de darle al otro no solo lo que necesita, sino lo que corresponde, porque es un deber moral, es un deber que tenemos dentro de la convivencia, es un deber que tenemos desde los que tenemos conciencia y valores religiosos, ¿sí? Y en este sentido hemos trabajado mucho con Francisco, mismo como comunidad judía, ¿sí? En la centralidad del ser humano como parte del cuidado de nuestra casa común. Y digo esto porque han señalado muchas veces a las religiones como antropocentristas. Sin embargo, el ser humano tiene la obligación de tener empatía, tenemos la obligación de tener empatía con aquel que sufre, ¿sí? Y esto lo veo en la práctica, lo veo con mis hijos, lo veo con mis compañeros, lo veo con mis amigos. Yo estoy conmovido con la cantidad de gente que ha concurrido al llamado a la solidaridad cuando lo hicimos en nuestra comunidad. Estoy conmovido con el nivel de compromiso y en esto veo positividad. Soy optimista. Creo que no se han perdido todos los valores, al contrario, creo que esta caída de moral que decía Josami es una oportunidad para los jóvenes y para mucha gente de poner su energía en poder conducir desde las pequeñas empresas, desde las pequeñas instituciones, la ayuda. Y no lo digo como concepto exclusivamente teórico, porque en la teoría todos los que están acá me superan ampliamente, y en la academia sobre todo, sino lo digo
desde la práctica, ¿sí? ¿Cómo hacemos para llevar toda esa energía positiva, esa energía y esa capacidad de ayuda que mucha gente tiene y que no sabe cómo llevar adelante en nuestra sociedad, ¿sí? Mucha gente me llama y me dice, che, ¿cómo ayudo? ¿Cómo transformo mi empatía? ¿Cómo transformo mi necesidad? ¿Cómo transformo mis posibilidades para que llegue aquel que realmente necesita? Y por supuesto, coincido que las políticas públicas son absolutamente necesarias y son necesarias de forma masiva. Y le dejo al Estado todo ese trabajo. Pero además del Estado, nosotros en las capas más cercanas al ser humano, donde podemos actuar, ¿sí?, con pequeñas cosas, tenemos la posibilidad de hacerlo. Y ahí veo algunos pocos ejes fundamentales. El primero, y todo esto lo hicimos en las campañas que pudimos llevar adelante, principalmente la campaña Un Plato Más, que es en la que propusimos a la gente en nuestra comunidad, y yo personalmente a muchas empresas amigas, servir un plato más de comida en cada mesa y transformarlo en un plato de comida para el que no tiene para comer. Sobre todo en el momento de pandemia, donde mucha gente, como decía el ministro, que tenía changas, que tenía trabajos en la calle, que tenía los limpiavidrios, etcétera, etcétera, perdieron el ingreso básico que tenían, que es la calle. Primero creo que hay que resolverle la forma al público general y a todos los que conocemos de qué forma ayudar. Tratar de vehiculizarle, buscar la sociedad de fomento amigo, la parroquia, la comunidad, el lugar donde uno pueda vehiculizar la forma de ayudar. ¿Cómo? ¿Cómo se los resolvemos? Visibilizándolo. Hay que darle difusión. Hay que hacer visible la capacidad de ayudar. Hay que hacer visible la capacidad de llevar lo poco que uno puede dar o lo mucho que uno puede dar y hacerlo realidad, ¿sí? En identificar esas cosas de forma local, como decía el ministro, de forma valuable, como decía Josami, de forma en que podamos transformar esos valores que se han perdido en una realidad, en una forma final de ayudar. ¿Por qué? Porque además mostrar eso y visibilizarlo contagia. Y el contagio es una de las vías más importantes de vehiculizar la ayuda. Empezamos por 1, después son 2, después son 10 y después son cientos y ojalá que sean miles. Y el tercer punto es el agradecimiento a quien ayuda. El agradecimiento no como necesidad de decir gracias porque dio algo de lo que tenía, sino el agradecimiento en términos de poner en el mismo plano a quien recibe la ayuda y a quien da la ayuda. Humanizar. Yo siempre le digo a mis hijos, cuando vamos a la calle o a repartir comida o repartir una frazada, todo el mundo es capaz de repartir una frazada y repartir comida, pero no todo el mundo tiene la posibilidad o conoce la posibilidad de sentarse con aquel que está en necesidad y deshumanizado, a charlar con él, a llamarlo por su nombre, a convertir las políticas públicas masivas en algo que tiene entidad humana, que tiene nombre, apellido, que quizás perdió su casa, que quizás perdió su trabajo, pero que lo último que tenemos que dejar que pierda es su dignidad. ¿Sí? Y para terminar, y como reflexión final, se acercan nuestras fiestas, las fiestas judías, ¿sí? Y es un momento para nosotros de mucha reflexión. Y hay un momento principal de la plegaria que pregunta ¿qué es el hombre? ¿Sí? Y el hombre es lo mismo aquel que tiene que aquel que tiene la posibilidad de dar. Hoy día los roles son de esa manera. Y vuelvo a decir, la posibilidad de dar es un acto de justicia. Nosotros tenemos que entender que somos todos seres humanos,
somos todos hombres y tenemos todos la obligación de denunciar, de comprometernos y de apoyar cualquier iniciativa que permita al otro ser un poco más igual que lo que somos nosotros. Les agradezco mucho el tiempo que me dieron. Gracias, Martín. Bueno, en el foro ya desde los comienzos, hace 2 décadas, estamos tratando de hacer visible, de visibilizar lo que hacen las ONGs y las empresas en materia de responsabilidad social. Nos acompaña hoy Jessica Lores también, de una empresa de Prudential, que inclusive ha ganado un premio del foro y que nos va a dar una visión también desde la empresa. Mientras tanto, seguimos recibiendo preguntas que les está recibiendo a Natalia Hopkins y vamos a tratar de contestarlas directamente porque el tiempo ha sido escaso, tuvimos que empezar más tarde porque el ministro llegó más tarde, pero prometemos que les vamos a enviar a cada uno de los disertantes, de los panelistas, las preguntas para que las contesten. Jessica, tu comentario. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Bueno, gracias por la oportunidad, gracias Fernando. Nada, quizás brevemente un poco para terminar contarles como adelantaba Fernando, yo trabajo en una empresa que es Prudential Seguros, una empresa que se dedica a vender seguros de vida, ¿no? Hoy en un contexto totalmente distinto, ¿no? Donde la vida tomó otra relevancia, donde el cuidado de la salud pasó a un eje central. Entonces también con eso, ¿no? Un poco a reflexionar sobre el rol de las empresas y el liderazgo de quienes trabajamos en áreas de responsabilidad social empresaria y sustentabilidad, ¿no? Principalmente creo que la pandemia llevó a las empresas a demostrar que tienen un rol social activo, ¿no? Asumiendo un compromiso como un actor social inmerso en una sociedad que tiene que estar dispuesto a colaborar y ayudar ante una emergencia sanitaria y alimentaria. La verdad que como empresa nosotros tuvimos principalmente 2 ejes fundamentales. En lo interno fue el cuidado de los colaboradores, ¿sí? Esto que se habló mucho durante estas horas que compartimos el encuentro, ¿no? El trabajo, la estabilidad, ¿sí? Creo que eso sin duda ha sido lo que muchas empresas y fundamentalmente la empresa en la que trabajo puso el énfasis en el cuidado de la gente y en el cuidado de su trabajo. Y por otro lado, lo externo, ¿no? Las empresas, ¿sí? Tener la posibilidad, como nos dice Porter y Kramer, de generar valor compartido, de no ser ajenas, ¿sí? a la realidad que estamos viviendo. Y como nos decía también Drucker en algún momento en un texto de la empresa y de las condiciones de vida, ¿no? La capacidad que tiene la empresa de transformar los problemas sociales en oportunidades de negocio. Yo creo que hoy en día las empresas han tenido que, y los líderes que estamos en áreas de responsabilidad social empresaria, hemos tenido que salir a paliar esta emergencia sanitaria, a quizás reflexionar sobre cuál es el valor social de la empresa en el mundo, ¿no? En donde no solo lo importante es generar negocios, sino cómo yo genero esos negocios y cuál es el valor social que tienen mis negocios. Entonces hoy en día nosotros fundamentalmente, por ejemplo, desde Prudential salimos desde el primer momento, desde marzo, cuando no sabíamos cuál iba a ser la evolución de la pandemia y como muchas empresas lo han hecho, hemos llevado adelante iniciativas de donaciones para paliar la emergencia alimentaria y sanitaria. Nosotros hemos hecho una donación extraordinaria, obviamente, porque no estaba dentro de las donaciones previstas para el año, que fue de 19,5 millones de pesos, a una iniciativa. Parte de ese dinero fue destinado a una iniciativa que mencionó el ministro, que fue la de Seamos Uno, y la otra, la Cruz Roja,
Por otro lado, las empresas han tenido que adaptar sus programas de voluntariado corporativo. Nosotros desde el primer momento salimos con programas vinculados a la escucha empática, al acercamiento por parte de los colaboradores con adultos mayores, a colectas, a tratar de reinventarnos frente a la nueva normalidad y de siempre cuidando a nuestra gente, pero que nuestra gente tuviera la posibilidad de ayudar. Y por otro lado, seguir sosteniendo y apoyando a las organizaciones sociales con las cuales venimos trabajando. Muchas pudieron reinventarse en la virtualidad y otras están, como mencionaba el ministro, tratando de sostener a tantos comedores y a tantas familias que necesitan recibir ayuda. Creo que básicamente tienen muchos desafíos las empresas, pero los grandes desafíos están también ligados un poco a lo que hablaba el ministro de la estructura, de la burocracia, y tiene que ver con adaptar procesos, ¿no? Cómo esto nos llevó a rápidamente tener que adaptar procesos dentro de las empresas. En segundo lugar, creo que tiene que ver con cómo lo intangible empezó a tomar relevancia, ¿no? Cómo los clientes miran de otra forma a las empresas, donde el ahorro, ¿sí? Cómo las empresas pudieron dar respuesta ante la pandemia, un montón de intangibles que antes no tenían tanta relevancia, hoy en día las empresas están poniendo mayor foco. Y creo que el tercer desafío, sin lugar a duda, de todos los que trabajamos en el sector social, en el sector académico, en la empresa, tiene que ver con el modo colaborativo, ¿no? Cómo podemos empezar a generar iniciativas que permitan que los negocios sigan creciendo, que permitan seguir generando trabajo y que nos permitan, en definitiva, ser más sustentables. Pero creo que hoy la pandemia nos pone también en agenda el desafío del trabajo colaborativo. Así que bueno, eso es un poco lo que yo les quería compartir para bueno, también dar un cierre al seminario y contarles qué es lo que nosotros estuvimos trabajando desde Prudential y cuál es desde mi mirada como líder de un área de RCE, creo que está puesto el trabajo y la mirada a futuro. Bueno, muy bien, como se nos está acabando el tiempo, vamos a pedirle comentarios finales a Mónica, a Teresa y a Jorge. No sé quién de los tres quiere empezar. ¿Comentarios o preguntas? Teresa. No sé, tenés silenciado el micrófono. Ahí está. Bueno, yo como persona que trabaja, yo trabajo con gente ya muy abajo, gente que ha caído más abajo de lo que estaba, pero también gente que ha empeñado, que se ha caído. Yo veo mucha tristeza que da. Yo pienso que hay que ver cómo ayudar a esa gente, de qué manera, porque hay gente que ya ha truncado su trabajo de mucho tiempo por la pandemia y su esperanza de comenzar a pensar que va adelante y no puede. Yo creo que eso tiene que ser un plan. Hay gente que se arregla con changas, pero hay cosas que se arreglan con changas, que tiene que haber un plan no sé, tiene que ser un plan gubernamental de ayuda diferente, ¿no? Que sí se está haciendo, pero veo que hay mucha necesidad de ayuda, mucha esperanza, repito, truncada. Hoy estoy hablando con uno que dice, mis esperanzas se fueron, ver cosas que se están construyendo, vendiendo, ¿no? Es meterse en ese plan, meterse en este lugar, es difícil, muy difícil. Yo pienso que todos tenemos que dar una mano
para que salgamos adelante después de esta pandemia que nos ha tirado muy abajo. Gente que ha perdido todo, gente que está perdiendo, que está viniendo abajo, y gente que está abajo ya que se está hundiendo. Y bueno, yo tengo mucha esperanza que vamos a salir adelante y vamos a salir bien. Despacio, pero volver a empezar, como dice la canción. Muy bien. Mónica, ¿algo más para agregar? Tenés silenciado el micrófono. Tenés el micrófono. Perdón, no quería interrumpir la charla. No, por último, quizás cerrar por donde empecé, ¿no? El tema de las desigualdades socioeconómicas y su incidencia también en la falta de democracia, ¿no? Porque no se puede construir poder democrático si no se reducen las vulnerabilidades socioeconómicas. Y bueno, entre ellas, por ejemplo, no sé, no se puede hacer un uso democrático incluso del voto, no clientelar, etcétera, si no se reducen las desigualdades o se mitigan las desigualdades de tipo socioeconómicos. Así que termino por donde empiezo. La vinculación que hay entre igualdad y democracia, en términos de un círculo virtuoso, digamos, en contraste con un círculo vicioso que sería el de la situación de desigualdad socioeconómica y la falta de poder democrático. Muchas gracias por la invitación y por compartir este espacio con todos ustedes. Gracias. Jorge. Nada. Aníbal. Te has silenciado, Aníbal. Felicitar a todos por las intervenciones, a vos, Fernando, por la organización, saludarlos a todos ustedes. Creo que ha sido un debate muy rico sobre temas más que fundamentales en este momento y más que graves también, como lo marqué en su momento en mi intervención, y que realmente requieren mucho trabajo para que, como dijo la hermana Teresa, esto un poco antes o un poco después va a terminar y sepamos aprovecharlo. Es difícil decir que vamos a aprovechar algo tan complicado como la pandemia, pero lo que quiero decir es que por lo menos algo que ha causado tanto daño nos sirva después para poder llegar a un mundo mejor. Así que muchas gracias a todos y fue un gusto haber participado con ustedes. Bueno, lo veo a Hugo Yuri ahí. Hugo Yuri, ¿quiere decir algo para el cierre? Te podemos dejar el cierre a vos, Hugo, rector de la... No, muchísimas gracias. La verdad que ha sido muy productiva esta reunión. Estaba escuchando, bueno, cuando hay que poner el pecho como es el ministro, pero también cada uno de los participantes, el padre Alfonso, la hermana Teresa, a Martín, que lo estaba escuchando, obviamente Aníbal. Realmente estamos pasando por un momento histórico y estoy seguro que tenemos la obligación de sacar cosas buenas de esto hacia adelante y que la vamos a poder sacar. Así que muchísimas gracias por permitirme participar y felicitaciones, Fernando, como siempre. Bueno, gracias entonces a todos. Estamos terminando 2 minutos antes de lo previsto. Entonces reiteramos que las preguntas que ha recogido Natalia Hopkins se las vamos a hacer llegar al ministro y el ministro ha prometido que las va a contestar. Gracias a todas las universidades participantes y a todos los panelistas. Hasta pronto.